Buenas tardes, soy Lourdes Cabrales de TASA. En este espacio les vamos a hablar sobre la estrategia de promoción empresarial que ha hecho TASA desde antes de la pandemia y durante la época de la pandemia se ha potencializado. Esta estrategia de promoción empresarial consiste, y la idea es compartir la experiencia, en hacer una página web que logre comunicar qué servicios ofrecemos, cómo los ofrecemos, en qué nos diferenciamos y que sea una página web muy amigable, que sea fácil de navegar a través de ella y que obtenga la información que desea en este caso. Ustedes saben que TASA es un consultor de búsqueda de ejecutivos, es un headhunter. Entonces, en este caso, que un candidato o un prospecto, una persona que está buscando empleo, logre identificar cuáles son las vacantes, qué hacer si quiere aplicar alguna vacante, qué tipo de vacantes tenemos, en qué tipo de sectores, qué clientes manejamos, cuáles son las posiciones, cuáles son los cargos. Asimismo, cuando un cliente quiere buscar un headhunter, lo importante es que encuentre, eh, lo estamos haciendo mediante un robot, que encuentre a alguien que lo atienda, que le hable de cómo es el servicio, de cuál es la calidad, de cuáles son los tiempos, cómo es el proceso, qué tan exigente es, cómo son los costos, quiénes lo hacen, en cuánto tiempo lo hacen, cómo lo hacen, si tiene garantía, si no tiene garantía, qué contiene, cuál es el alcance del proceso, etcétera. Entonces, digamos que lo primero que hicimos fue ocuparnos a hacer una página web sencilla que lograra estos dos objetivos, tanto responder a nuestro prospecto de cliente como también a nuestro prospecto de candidato. Ese fue el primer paso que se hizo en la estrategia de promoción empresarial de TASA. Luego, la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo posicionamos esta página web? Entonces, obviamente, nosotros tenemos un web que se llama Webmaster, una persona que nos asesora, eh, y definitivamente lo que aprendimos es que el contenido es el rey. Entonces, en cada uno, tanto en el land page como en cada una de las páginas, logramos con una manera de expresar y de informar, utilizando palabras claves, empezamos a desarrollar contenido. Y lo hemos venido manteniendo. Tenemos una sección que es un blog donde hacemos permanentemente artículos que tienen que ver con headhunting, que tienen que ver con evaluación de competencias, que tienen que ver con talento, que tienen que ver con la empresa, tienen que ver con la situación económica del país, tienen que ver con la empresa como agente constructor y pivoteador de una sociedad, tiene que ver con la empresa como parte de un sistema productivo, tiene que ver con qué tipo de empresas hay, cuál es el tamaño de las compañías, tiene que ver con cómo es ese ecosistema, qué se hace, por ejemplo, con empresas de economía naranja, cuáles son esos startups, qué deben tener en cuenta, qué es entonces temas que van alrededor de la empresa en términos de Big Data, en términos de inteligencia artificial. eh, y alrededor de cada uno de esos temas desarrollamos contenido. Contenido escrito, contenido auditivo, contenido visual, tratamos de acompañarlo con, con figuras, con ilustraciones que le ayuden a comunicar esos mensajes que queremos dejar en el consumidor
y también por medio de, pues, de estos videos en los cuales estamos ahora mismo. Esto ha sido un trabajo duro. Em, ya tenemos, en 2 años, tenemos más de 70 artículos que hemos venido publicando, relanzando, haciéndole, digamos, el movimiento de redes. Fundamentalmente ha sido por SEO, por el Search Engine Optimization, buscando pues posicionamiento en Google, y obviamente pues aparecen amenazas a lo largo del, del, del tema, donde tenemos que reorientarnos, crear cosas con base en lo que está premiando Google, etcétera. A hoy los resultados son satisfactorios. Podemos decir en este momento y durante gran parte de la pandemia, más del 95% de los clientes que tenemos en nuestro portafolio de clientes han venido por este medio. Entonces, digamos que la estrategia, como lo estamos viendo, ha sido una estrategia exitosa. Asimismo, esta estrategia promocional por medio de estos buscadores, de este posicionamiento, y como les contaba, tenemos un robot, también nos ha permitido escuchar qué quiere el mercado. Mediante ese robot se inician conversaciones con ese cliente potencial. Y son conversaciones que se inician no solamente con clientes locales, sino con clientes alrededor del mundo. Y definitivamente es muy interesante cómo se llega a entender qué es lo que está buscando en el mercado, dada la situación, en términos del servicio, en términos del alcance de lo que el cliente quiere en el servicio, en términos de precio, en términos de velocidad. em, y para el caso de Tasa, me parece interesante compartirles esta experiencia que hemos tenido. Tasa es pionera en todo el tema de búsqueda, evaluación y desarrollo de ejecutivos. Nosotros llevamos casi 50 años en el mercado colombiano y como fuimos pioneros, esta práctica empezó con búsquedas de muy alto nivel, de miembros de junta directiva, de presidente, de vicepresidente. Fundamentalmente, en ese momento la gerencia media no era tan usual que contrataran un consultor como nosotros. Era más para esos altos cargos. Para esos altos cargos nosotros tenemos un proceso muy minucioso, que busca una investigación súper exhaustiva del mercado, donde se le da al cliente toda la información. O sea, nosotros asegura, la promesa de valor era asegurarle al cliente que estábamos buscando lo mejor disponible en el mercado, de acuerdo con la ecuación que él nos estaba dando. De acuerdo, cuando hablo de ecuación, hablo de los requerimientos, de qué era lo que necesitaba en términos de experiencia, de conocimiento de idiomas, de compensación, de estudios, etcétera. Pero entonces era un compromiso, era una promesa de valor de muy alta calidad. Y me parece importante compartirlo con ustedes. Nosotros cometimos un error y fue amarrarnos mucho a ese deber ser, a, a eso que se buscaba desde hacía tantos años, que nos dio muchísimo éxito, pero nos costó trabajo entender que el mercado hoy en día está valorando, por ejemplo, variables como velocidad, mucho más que el tema de hacer una investigación exhaustiva del mercado, porque obviamente eso tiene tiempo. Entonces, hasta que finalmente logramos entender que el mercado cambió, el consumidor cambió. Entonces, volviendo al tema de esta promoción, de esta estrategia de promoción por medio del SEO, por medio de buscadores de Google, con estas conversaciones que se inician inicialmente mediante un robot, que es fundamentalmente un mensaje escrito, luego hay una llamada telefónica y
pues si hay algún interés, luego se fomenta una video, una presentación y se hace una videollamada entonces ya llegamos a temas pues mucho más específicos. Ahí logramos captar claramente qué es lo que el cliente, qué es lo que el cliente quiere. El cliente definitivamente quiere un ejecutivo con determinadas características que le agregue valor de una manera muy rápida, por lo cual la búsqueda también debería ser muy rápida. Entonces, es muy interesante ver cómo evolucionó ese mercado, cómo evolucionó esta forma de hacer negocio, y cómo finalmente, a mi juicio un poco tardío, pues estoy siendo muy transparente con este compartir, entender que no todos los clientes quieren lo mismo. Entonces, obviamente, mantenemos, digamos, el procedimiento para algunos clientes que sí esperan eso, que es más, esperan además que nos metamos dentro de la cultura de la organización, dentro de la estrategia de la organización, para ayudarlos a definir el perfil. Entonces, lograr identificar que ese cliente quiere esa metodología de pronto que utilizamos, y que la sabemos hacer muy bien. Y también hemos tenido la posibilidad de transformarnos. Hemos tenido la posibilidad de estar hoy con lo que muchos de los clientes necesitan en términos de velocidad, de calidad y obtener un resultado muy rápido para poder, por ejemplo, enfrentar la pandemia, como fueron, por ejemplo, los líderes de tecnología, los líderes de desarrollo, los business analysts que tanto buscamos, en términos de tecnología, en términos de pandemia, que necesitaban un resultado inmediato. Entonces ya ahí entendimos que para ese segmento es un proceso absolutamente distinto. Entonces, de ahí, eso fue toda una oportunidad, fue todo un aprendizaje donde hicimos distintas líneas de negocio y distintos aprendizajes para poder utilizar o un procedimiento o otro procedimiento. También ha sido muy interesante cómo promocionar todo el tema de transformación digital. Así como las empresas de consumo están utilizando el Big Data para llegar de una manera más asertiva y poder diferenciar mercados objetivos para llegar con productos determinados a determinado mercado objetivo. Y eso pues nos lo da la información y la analítica y el análisis de esa información. En el headhunting hicimos lo mismo. Nosotros tenemos evaluados más de 100.000 ejecutivos, y con eso hemos desarrollado una red neuronal del talento, que lo que hace es hacer la comparación y hacer la evaluación de un ejecutivo y arroja qué nivel de desarrollo, en qué nivel de desarrollo tiene cada ejecutivo las competencias. Entonces, hemos hecho este tema de transformación digital que con un clic, de acuerdo con una evaluación que se hace con un ejecutivo, uno inmediatamente puede decir en qué nivel organizacional podemos ubicar a esa persona. O mejor, en una organización con con toda la población evaluada, uno puede definir una competencia, identificar cuáles ejecutivos tienen esa competencia mayor desarrollo, cosa que nos sirvió en la pandemia, con un cliente específico que necesitó la competencia de creatividad. Logramos con ese clic identificar cuáles ejecutivos tenían mayor potencial en esa competencia en particular, porque ya los teníamos evaluados, ya estaba dentro de la base de datos. Todo esto lo hemos logrado promocionar, lo hemos logrado mostrar por medio de esas redes sociales. Aquí, pues con este espacio, y les agradezco mucho, estamos compartiendo una experiencia
de una pyme como lo es TASA, es una compañía de servicios, es una compañía de un intangible, y cuál ha sido esa estrategia de promoción empresarial. Espero volverlos a ver pronto. Muchas gracias.